El apóstol Pablo escribía la carta a los Efesios capítulo 5, versos 8 al 10 de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La historia se divide en dos tiempos o en dos etapas: antes de Cristo y después de Cristo. Y esta separación se debe a que se separan los años anteriores y los posteriores al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente se toma la determinación de dividir la historia en antes de Cristo y después de Cristo, porque de esta manera se diseña en el mundo entero separar en dos partes para que se reconozca como un evento trascendental e importante e histórico el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que desde que Cristo entra en el panorama, las cosas comenzaron a cambiar. La misma historia tuvo que reconocer que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un evento de envergadura, un evento histórico, un evento sin precedente hasta ahora. Porque si grande fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como para cambiar la historia en un antes de Cristo y después de Cristo, si grande fue ese evento, si grande fue el momento cuando Él resucita y es levantado al cielo frente a la mirada de todos aquellos testigos que vieron y escucharon cuando los ángeles dijeron: ese mismo Jesús que ahora veis subir es el mismo que descenderá un día a buscar a aquellos que le esperan. El nacimiento de Cristo fue grande, su muerte fue grande, su resurrección fue apoteósica, pero su retorno será más histórico todavía, porque la Biblia dice que cuando Él regrese por segunda vez, y no tengo el tiempo para hablarlo ahora, una cosa es su segunda venida, otra cosa es el rapto de la iglesia. Porque cuando Él venga en su segunda venida, nosotros, los que servimos al Señor, los que somos parte de su iglesia, los que tengamos nuestro oído afinado para escuchar el sonar de la trompeta y nos hayamos levantado con Él ya, la Biblia dice que seremos los que bajaremos y descenderemos con Él en las nubes. Así que cada momento en la historia donde Cristo aparece en el panorama se convierte en algo histórico. Y la historia tuvo que reconocer, la humanidad tuvo que reconocer, los que bregaban con el calendario, por decirlo de esa manera, tuvieron que reconocer que cuando Cristo llegó, las cosas cambiaron. Las cosas comenzaron a ser diferentes y por eso hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. ¿Sabe qué es lo interesante? Que no solamente la historia tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Tú y yo en esta mañana tenemos un antes de Cristo y tenemos un después de Cristo. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo nos está recordando. Pablo nos está recordando que antes nosotros teníamos un estilo de vida. ¿Cuál era nuestro estilo de vida? Era un estilo de vida antes de Cristo, donde el pecado reinaba en nuestra vida, donde el pecado era nuestro dueño, nuestro Señor, el que nos manejaba, el que nos controlaba, a quien obedecíamos. Era el que llevaba nuestra vida a vivir una vida conforme a la carne, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras concupiscencias. Era el estilo de vida que nos llevaba a vivir una vida de vicio, de placeres, de descontrol, de desenfreno, con tal de satisfacer las necesidades y los deseos de la carne. Porque la Biblia dice que el que siembra para la carne, dice que para la carne cosechará corrupción. Todo aquel que vive separado de Cristo, lamentablemente su estilo de vida es totalmente diferente. Vive para satisfacer sus propios deseos.
vive para satisfacer sus propios caprichos. Pero para eso entra Cristo en el escenario. Y de la misma manera en que la historia se divide en un antes de Cristo y después de Cristo, esa era la manera que tú y yo vivíamos antes de que Cristo llegara a nuestro corazón. Y a veces tenemos que recordar esto, porque tú y yo no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Tú y yo no podemos olvidar que antes de servirle al Señor, nosotros vivíamos una vida de pecado, una vida de tinieblas. Estábamos en el muladar, en el fango, pero llegó Jesucristo. Y qué bueno que Cristo llegó a tu vida y a la mía justo a tiempo para cambiarnos, para darnos una razón de ser. Ahora, los que estamos en Cristo, los que estamos experimentando el después de Cristo, nos hemos convertido en los verdaderos discípulos, seguidores, imitadores. Por eso es que cuando el apóstol Pablo tiene esa experiencia con el Señor, en uno de los momentos donde el apóstol predicaba, decía: sean imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Porque cuando empezamos a vivir el después de Cristo, nuestra vida cambia. Y no solamente cambia nuestra vida, cambian nuestras actitudes, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de mirar las cosas, cambia nuestra manera de caminar, porque estamos viviendo el después de Cristo. Ya no somos esclavos ni del pecado, ni somos esclavos de nuestro cuerpo, ni somos títeres del enemigo que él nos manejaba y nos controlaba como él quería hacerlo, sino que ahora somos siervos de Jesucristo y somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol en un momento dado le escribe a los Gálatas y dice que si decimos que andamos en el Espíritu, que vivimos en el Espíritu, debemos demostrar que estamos viviendo en el Espíritu. Así que cuando Cristo llega a nuestra vida, como dice el coro de la antigüedad, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Me convierto en un verdadero discípulo. Y un discípulo de Cristo, lo primero que su vida es transformada es que comienza a andar en amor. Por eso es que cuando tú comienzas leyendo el capítulo 5 y verso 12, el apóstol Pablo decía: y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que lo primero que tú y yo recibimos cuando empezamos a experimentar el después de Cristo es su amor. Y el amor de Dios que inunda nuestros corazones en Cristo Jesús. Él es el que nos permite amar a otros de la manera en que Dios nos ha amado a nosotros. Así que los que vivimos ahora el después de Cristo andamos en amor. Lo segundo que comenzamos a experimentar es que la humildad comienza a reinar en nuestro corazón. Ya no hacemos las cosas para que otros nos aplaudan o para pensar y creernos que somos mejores que los demás. Cuando servimos al Señor y estamos disfrutando de ese después de Cristo, vivimos entendiendo que toda la gloria le pertenece al Señor. Esto provoca que vivamos una vida de humildad, recordando que la Biblia dice que aquel que se exalta, que se hace grande, será humillado, pero aquel que se humilla, que baja la cabeza, que reconoce que necesita a Dios, la Biblia dice que ese será exaltado. Así que en este vivir nuevo, de el disfrutar el después de Cristo, nuestra vida cambia. Andamos en amor, comenzamos a ser humildes, entendiendo que somos siervos inútiles y que toda la gloria le pertenece siempre al Señor. Somos personas que empezamos a crear y a desarrollar una vida de comunión con el Señor. Por eso es que yo siempre que pienso en Juan, el discípulo amado, trato de imaginármelo, porque
hemos escuchado, entendido que a Juan le gustaba sentarse al lado del pecho del maestro. Y yo digo en muchas ocasiones que mientras él estaba sentado al lado del pecho del maestro, aprendió a conocer el corazón de Dios. A tal magnitud que aún habiendo sido desterrado porque había sido culpado, al igual que los otros discípulos que padecieron la muerte en medio de la persecución, Juan también vivió esa persecución. Juan también fue sentenciado a muerte. Pero lamentablemente para aquellos que le acusaban, Juan no muere producto del castigo que ellos habían determinado para él. Y como no podían juzgarlo por el mismo delito, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Y allá en la isla de Patmos, donde se esperaba que nadie se acordara de él, allí apareció la revelación de Dios. Allí aparece la palabra para escribir el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Escribe, toma el papel, toma el lápiz, escribe. Y Dios comienza a hablarle la palabra a Juan y decirle: te voy a dar la culminación de este libro. Que cuando finalmente yo ponga el sello en este libro, nadie le puede añadir, nadie le puede quitar y nadie puede alterarlo. Así que cuando miramos este cuadro, Juan aún en el destierro mantiene esa cercanía con el Dios que él había conocido a través de Jesucristo. Y precisamente es lo que sucede en la vida nuestra cuando estamos viviendo el después de Cristo. Comenzamos a vivir una vida de búsqueda, de consagración, de oración, porque queremos conocer a Dios, porque queremos mantenernos disfrutando de ese después de Cristo, porque no queremos volver al antes de Cristo. No queremos volver al hoyo, no queremos volver al pozo de la desesperación, no queremos volver al muladar, porque Dios tuvo de nosotros misericordia. Él oyó nuestro clamor, vio nuestro sufrimiento, vio nuestro quebranto, vio donde estábamos sumergidos, caídos, y la Biblia dice que extendió su mano y nos libertó. Y ahora disfrutamos de esa comunión con Él, de esa compañía de Él para con nosotros. Qué hermoso es poder recordar que antes no teníamos esperanza, pero ahora hemos recibido esperanza, hemos alcanzado misericordia. ¿Y sabes algo? Vivimos con la certeza y con la tranquilidad en este después de Cristo, de que su compañía es constante para con nuestra vida. Decía el salmista en el Salmo 139, versos 5 y verso 6, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Sabes algo en esta mañana? Ese después de Cristo que tú y yo estamos disfrutando ahora, que lo estamos saboreando, dentro de todos los beneficios que recibimos, que pudiera enumerarte un sinnúmero esta mañana, pero el tiempo no me daría. Quiero que te lleves esto en tu pensamiento y en tu corazón, que parte de esos beneficios es que Dios guarda mi entrada y guarda mi salida, como dice el escritor bíblico. Él me rodea delante y detrás. Quiere decir que por Él yo estoy cubierto. Antes de Cristo yo no tenía protección. Antes de Cristo no había quien velara por mí. Antes de Cristo no había quien intercediera. Antes de Cristo no había quien tuviera de mí misericordia. Pero Cristo llegó al panorama. Y de la misma forma en que la historia tuvo que dividir el tiempo en un antes de Cristo y después de Cristo, tú y yo estamos disfrutando ese después de Cristo. Si hay alguien esta mañana que esta reflexión le llegue y no estás disfrutando de ese momento, yo quiero que tú hagas tuya esta palabra. Dios tiene para ti
también un después de Cristo, porque Dios quiere cambiar el antes de tu vida para convertirlo en un después poderoso para la gloria de su nombre. Somos bendecidos por el Señor, porque Él nos rodea delante y detrás. Y no solamente eso, ha puesto sobre nosotros su mano. Eso significa que tenemos su protección, tenemos su cuidado y tenemos su guianza. Antes tú y yo éramos árboles sin frutos, que el destino era que seríamos cortados y echados al fuego. Pero cuando Cristo llegó, comenzamos a dar fruto. Y no solamente fruto, fruto digno de arrepentimiento y a la misma vez fruto en abundancia. Lo que es respaldado por lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Disfrutemos este después de Cristo que nos ha regalado el Señor y seamos siempre árboles que demos buenos frutos en el Señor. Lindo día, bendiciones en el Señor.